estimados. Vamos a iniciar una nueva serie de vídeos en este formato cuya finalidad es realizar análisis críticos sobre obras que consideramos relevantes dentro del pensamiento cristiano a los efectos de los temas que venimos tratando en este canal. Y hoy le toca el turno a esta obra del jurista y pensador español de mediados del siglo XX, Jesús Fuello, que se titula La mentalidad moderna. Es un libro, es un compendio. Para mí este libro es una pieza fundamental, un vademecum de las raíces filosóficas profundas de lo que el propio autor en el título del libro viene a denominar la mentalidad moderna. Es decir, cómo se fragua la filosofía moderna, que es la que hoy preside todo el ordenamiento social que reina, por desgracia, en todo el mundo occidental, por lo menos en el mundo desarrollado, en el mundo liberal, y que, no obstante eso, pues tiene unas raíces muy antiguas y muy profundas que el autor precisamente trata de desenmascarar, pero no haciendo la habitual crítica a los regímenes liberales en cuanto provienen de la Ilustración, de la Revolución Francesa, etcétera, sino que la peculiaridad de este libro y donde reside a mi juicio el interés del mismo es precisamente en llegar a la profundidad, llegar a la raíz del giro copernicano de la filosofía que nos lleva precisamente hasta donde estamos y del cual, de hecho, la Revolución Francesa, la Ilustración, todos los fundamentos filosóficos de los males que nos aquejan hoy, pues no son más que una etapa, pero una etapa de un proceso que es mucho más largo de lo que a priori podríamos pensar. De hecho, el autor ya manifiesta su intención en el prólogo del libro, cuando nos dice que trata de comprender de dónde viene la peculiaridad actitud política del hombre moderno y que es un intento de explorar la conciencia humanista del hombre moderno, que se resuelve y pugna con ese estado que el autor denomina modernidad. Por lo tanto, ya tenemos aquí una primera identificación, podríamos decir sustancial, que nos va a permitir abrir la puerta a un primer análisis más general de la obra para después entrar a cuestiones más concretas. Es decir, primero se trata de definir qué es la modernidad, o mejor dicho, con qué identificamos la modernidad, para después proceder a definir ese elemento o ese objeto con el cual identificamos la modernidad y que por lo tanto nos ayudará a alcanzar una mejor definición de la misma. A mi juicio, la primera identificación que se puede hacer es que la modernidad nace con el humanismo. Es una afirmación que hace el autor en el prólogo y que se va repitiendo reiteradamente a lo largo de toda la obra. Modernidad es humanismo. Dicho esto, vamos a ver entonces qué es humanismo, qué se entiende aquí por humanismo y qué hemos de entender por humanismo a efectos de desenmascarar todo el humus filosófico y metafísico que subyace en el llamado humanismo y que es toda esa filosofía que nos ha conducido hacia donde hoy nos encontramos, desgraciadamente, y que evidentemente ha venido precedida de numerosas etapas de desigual intensidad, pero una dirección uniforme, es decir, la dirección, lo que tienen en común, el mínimo común denominador de todas las filosofías modernas, desde la que existía en la Baja Edad Media hasta la que existe hoy, es el humanismo. El humanismo es, así pues, la clave, ¿no? El elemento esencial de lo que vamos a entender por modernidad a los efectos del análisis de esta obra. ¿Qué es el salto o lo que podríamos llamar el giro copernicano de la modernidad? Es decir, ¿cómo distinguimos el pensamiento de la modernidad del pensamiento clásico, medieval, incluso de la antigüedad pagana? Nos lo define el autor en la página 21 de la obra. La Edad Media fue profundamente teocéntrica. Su mundo histórico fue construido a imagen y semejanza del orden divino, de modo que la realidad espiritual, en cuanto objetividad, comportaba también una determinación trascendente. Esta definición del mundo premoderno es, a mi juicio, de suma importancia y conviene analizarlo muy cuidadosamente, desgranando todos sus elementos, porque de la comprensión de esta definición puede depender en gran medida la comprensión de lo que vamos a tratar posteriormente.
Vamos a desgranar la frase. La Edad Media fue fundamentalmente teocéntrica, es decir, el centro era Dios. Y por lo tanto, ¿qué consecuencias tiene esto? Su consecuencia es que el mundo histórico fue construido a imagen y semejanza del orden divino. El espejo en el que se pretendía reflejar el orden de lo terreno era Dios. De modo que la realidad espiritual, en cuanto objetividad, es decir, orden moral objetivo externo al hombre y que no dependía de él, comportaba también una determinación trascendental. Determinación. Esta es una palabra fundamental y que va a ser uno de los elementos, una de las piedras de toque que nos va a permitir discernir el pensamiento cristiano clásico del pensamiento moderno. La determinación. El ser humano está determinado, pero cuidado, ¿qué significa determinado? Determinado no significa negar el libre albedrío del hombre. Determinado significa que hay un orden externo, hay una naturaleza humana, hay un orden moral creado por voluntad divina, es decir, hay una razón trascendente superior que ordena todo y el hombre, aun siendo la criatura más perfecta, está subordinada, es decir, hay una subordinación, hay un reconocimiento unánime de lo que en filosofía tomista se llama la causa finalis. Aristóteles, Santo Tomás hablan de la causa finalis. La causa finalis es, como dice el propio doctor Angélico, es la causa de todas las causas, es la primera causa, el primer motor, Dios. Por lo tanto, no es de extrañar que, bajo este prisma, la sociedad fuese teocéntrica. ¿Por qué? Porque la sociedad estaba dirigida hacia su fin. El hombre buscaba su fin, no buscaba su autodeterminación, sino que buscaba su fin. Y ese fin le venía determinado, porque evidentemente, aunque esto sea una perogrullada, el hombre no es creador, el hombre es criatura y por lo tanto no puede nunca autodeterminarse. Estará determinado siempre por el creador, que en este caso evidentemente es Dios. Insisto, eso no implica negar el libre albedrío del hombre, lo que implica es subordinar la actividad humana y subordinar el orden moral a una realidad trascendente, una determinación trascendente, como dice el autor, que procede de Dios. Esto es el mundo, esto es el pensamiento, esto es la forma mentis premoderna, el teocentrismo. Por contraste, el humanismo, de alguna manera, viene a ser la definición que hemos leído anteriormente, pero es en su contrario. Es decir, vamos a hacer un pequeño ejercicio de sustitución de términos. Si hemos dicho que la Edad Media era fundamentalmente teocéntrica, la modernidad es fundamentalmente antropocéntrica. Su mundo histórico fue construido a imagen y semejanza, ya no del orden divino, sino del hombre como criatura. De modo que la realidad espiritual ya no es objetiva, sino que es subjetiva. Cuidado porque no se niega la realidad espiritual, simplemente se subjetiviza. Comportaba también una determinación trascendente. No, ya no una determinación trascendente, sino una autodeterminación inmanente. Es decir, el hombre tiene en su interior, en su espiritualidad, la llave de su destino. Creo que este ejercicio es útil, es decir, hemos cogido la misma cita del autor referida al mundo premoderno y hemos sustituido una serie de términos. Ya no es imagen y semejanza del orden divino, sino del hombre. Ya no es objetividad, sino subjetividad. Ya no es determinación trascendental, sino que es autodeterminación inmanente. Pues bien, siguiendo esto como preparación a lo que vamos a decir ahora, vamos a ver cómo define o cómo caracteriza el autor el pensamiento moderno. Este empequeñecimiento del hombre frente a Dios, es decir, de la sociedad teocéntrica, parece pensado antes que otra cosa como expediente de justificación del imperio absoluto del hombre sobre el mundo. Imperio absoluto del hombre sobre el mundo. Primera característica esencial. Y de la concepción del mundo como despliegue objetivo del espíritu humano. Es decir, la sociedad deja de ser teocéntrica y pasa a ser antropocéntrica. Dominio absoluto del hombre sobre el mundo. Esto se acentuará especialmente con el avance de las ciencias experimentales, que tuvo un primer momento relevante a partir del siglo XV y que volverá a tener un momento muy relevante
a partir de los siglos XVIII y XIX hasta nuestros días. ¿Dónde sitúa el autor esta ruptura? Pues la sitúa a caballo entre la Baja Edad Media y el Renacimiento. Es donde surge ese humanismo y es donde en el entorno en el que el autor sitúa los principales exponentes de este giro copernicano filosófico, que son pues, Pico de la Mirandola, Bovilo, Petrarca, Erasmo, etc. E incluso en mayor o menor medida, con ciertos matices, también incluso Dante Alighieri. Es decir, hay un movimiento en el Renacimiento en el cual el hombre, fruto de su soberbia, pretende ponerse no de entrada a la altura de Dios, porque esto es un proceso gradual y evidentemente no hay un salto cualitativo tan grande entre una sociedad teocéntrica a una sociedad que quiera sustituir directamente a Dios, pero sí que progresivamente se va observando la existencia de un giro en lo que se refiere a cuál es el centro del pensamiento y cuál es el centro de la vida del hombre. La vida del hombre pasa a basarse ya no en la determinación trascendental que nos dice Fuello, sino en la concepción del mundo como despliegue objetivo del espíritu humano. Pues bien, una vez definido brevemente qué es lo que se entiende por humanismo, a estos efectos, vamos a ver con qué identifica Fuello el humanismo. Y lo identifica especialmente con el gnosticismo, es decir, aquella herejía que surgió en los primeros tiempos de la Iglesia, pero que no era nueva, sino que tenía ya sus antecedentes en el pensamiento clásico, fundamentalmente en el pensamiento griego. En el pensamiento griego pagano ya se apreciaba esa tendencia, ¿no? Desde los sofistas que establecían esa máxima de que el hombre es la medida de todas las cosas, ya es una forma de humanismo y ya es una forma de gnosticismo, porque si nos fijamos, el gnosticismo, tal y como lo establece Fuello en su digamos, íter racional que conduce a establecer los vínculos entre esta filosofía y el pensamiento moderno, parte de su significación histórica, es decir, la religión gnóstica, es decir, la herejía, el momento en que era herejía, estima que Cristo habría venido al mundo sin otro fin que el de salvar a los espirituales, pero no a título de redención, sino de perfección de su conocimiento, es decir, no para el perdón de los pecados, sino para crear una especie de élite intelectual. En esto se ha basado el gnosticismo fundamentalmente a lo largo de la historia, ¿no? En la creencia de una élite intelectual que está de algún modo sobrecapacitada respecto del resto de la humanidad. Fuello nos dice que la modernidad contiene un espiritualismo humanista, es decir, la radicalización dramática del conflicto del espíritu y de la carne en el seno mismo del hombre. Y es que el gnosticismo es espiritualismo, el gnosticismo es un descrédito, es un menosprecio de la realidad carnal y terrenal del hombre para centrarse únicamente en lo espiritual. Es paradójico porque muchas veces se nos acusa a los católicos de despreciar las realidades terrenas y de estar continuamente como pensando exclusivamente en las realidades espirituales o sobrenaturales. Y justamente en este caso es al contrario, es decir, son los gnósticos, son los enemigos de Dios los que pretenden renunciar a la materia. En cambio, los católicos, nuestra religión es una religión encarnada, Dios se hizo hombre, tomó la naturaleza del hombre, junto con la naturaleza divina. Dios tuvo dos naturalezas, Dios se encarnó, Dios padeció sed, padeció miedo, padeció hambre. La religión cristiana es una religión encarnada y por lo tanto no despreciamos lo terreno, simplemente lo ordenamos a su fin último, que es la bienaventuranza eterna. Pues bien, el humanismo, el gnosticismo, solo ve en la carne corrupción, porque lógicamente la carne es corrupta por causa del pecado original, y eso para el humanista gnóstico, para el ensoberbecido hombre renacentista, no deja de ser una humillación, y por lo tanto una humillación que reconoce e incita en su naturaleza, pero de la cual intenta desprenderse de modo inútil, por cierto, porque es inútil desprenderse de una naturaleza que es consustancial a nuestra propia existencia, a nuestra propia esencia, y por lo tanto lo único que intenta es despreciarlo, menospreciarlo, elevando y deformando la importancia de lo espiritual
en perjuicio de lo carnal, de lo corruptible. Así pues, Fuelle nos habla de la opción humanista en la que el hombre, dueño absoluto de su destino, decide su ser por la inmortalidad o por la corrupción. Bien, esta frase nos introduce al siguiente tema que vamos a tratar en el día de hoy, que es ¿cuál es la herramienta fundamental que tiene este humanismo gnóstico? Ya nos está hablando de que el hombre es dueño absoluto de su destino y que decide la inmortalidad o la corrupción. Lo cual es cierto, es decir, el hombre dispone de un libre albedrío por el cual puede salvarse o condenarse, pero eso no significa que el hombre sea dueño absoluto de su destino. O mejor dicho, eso no significa que la libertad humana pueda reducirse a esa mera capacidad de elegir. En cambio, el humanismo gnóstico, lo que nos viene a decir es que el hombre precisamente tiene en su libertad, es decir, en esa posibilidad incluso de obrar el mal, el mayor de sus atributos, es decir, en la posibilidad de escoger el mal como en la posibilidad de escoger el bien, en esa mera posibilidad tiene el hombre su principal atributo y su principal dimensión. De ahí que se niegue la concepción clásica de la libertad como inclinación de la voluntad hacia el bien y se sustituya por la mera libertad como autodeterminación, que viene a ser lo mismo que decir libertad como indeterminación. Como decía Hayek, nos gusta la libertad porque no sabemos cómo la va a usar el hombre. Es decir, la libertad como indeterminación es la herramienta fundamental del pensamiento moderno. El gusto, la adoración por esa libertad humana desligada del orden moral objetivo y que se pone a sí misma como medida del orden social, es precisamente uno de los ejes sobre los que rota el pensamiento moderno. Y así pues, nos dice Fuelle lo siguiente. Para él, en este caso está hablando de Pico de la Mirandola, el atributo implícito en la espiritualidad humana es la libertad del hombre, el atributo implícito, para forjar su propio destino, libertad del hombre para forjar su propio destino. Pero el sentido de esta libertad difiere muy profundamente del libre albedrío para salvarse o condenarse, que conjugado con la teoría de la gracia, quedaba inscrito en la soteriología medieval. Es decir, ya no es el libre albedrío como posibilidad del mal, sino que se trata de la libertad del alma para su elevación o para su degradación. Es decir, el sentimiento moderno de la libertad para ser como virtud del hombre de forjar su propia condición y destino en este mundo, como capacidad de autoconformarse a sí mismo, justamente como mismidad. Es decir, este es el concepto de libertad. La autodeterminación. Comprender este término es comprender los ejes y los fundamentos esenciales del pensamiento moderno. Sobre estos ejes y sobre estos fundamentos iremos profundizando a medida que avancemos en el análisis del libro, que como podemos ver hoy ha sido pues una introducción muy somera, pero a la vez muy trascendente para poder entender lo que en sucesivas sesiones iremos desarrollando y aplicando a cuestiones más concretas que el autor va desgranando a medida que avanza la obra. Muchas gracias.